Bendiciones, mis hermanos, que la paz del Señor sea con ustedes. Estamos aquí nuevamente listos para enseñar la palabra del Señor. Hoy estamos haciendo un poquito diferente. Tenemos invitados en la noche de hoy que vamos a estar compartiendo. Si ustedes ven en algún momento eh, o oyen, mejor dicho, personas hablando, pues es que estamos, ¿verdad?, compartiendo la palabra con algunos hermanos. Estamos haciendo algo muy diferente, gracias a nuestro Dios, porque nos permite hacer esto y siempre he soñado hacerlo, ¿verdad? Con, con personas que amo mucho y son mi familia y pues aquí estamos. Así que no los voy a enseñar porque me pidieron que no los enseñe, pero estamos aquí listos para aprender de la palabra. ¿Qué vamos a estar viendo hoy? Vamos a estar viendo, ¿verdad? No durmamos como los demás duermen, ¿verdad? ¿De qué se trata esto? ¿De qué se trata lo que vamos a estar hablando? Pues vamos a estar hablando acerca de que no durmamos como los demás duermen. Los que conocen, los que saben las cosas por las cuales nosotros vivimos y experimentamos en nuestras vidas y las ignoramos, ¿verdad? Y hoy quiero, ¿verdad?, que estemos atentos a este tema. Vamos a ir desarrollándolo y, y hay mucho aquí, hay mucho por aprender, hay mucho por entender. Así que vamos a orar. Padre, te damos gracias, mi Dios. Te presentamos en la noche de hoy o en la tarde o no importa el momento que usted esté viendo esto, te presentamos este tiempo que sacamos para tener relación contigo, mi Dios, para aprender y conocer las cosas que tú nos enseñas, Padre. La palabra, Señor, es nuestra fortaleza, es nuestro escudo, es nuestra cobertura, mi Dios, y tú la dejaste para que nosotros la escudriñáramos y para que la aprendiéramos y que para que la apliquemos en nuestra vida para poder vivir conforme a tu voluntad. Te damos gracias en el nombre de Jesús, oramos, amén. Bien, vamos a estudiar entonces, no durmamos como los demás duermen. ¿Qué significa eso? Y tienen permiso para comentar. Muy bien, aquí tengo a mi sobrinito de 7 años, 8 años ya, ¿verdad? 9, mira para allá, estoy atrás. Dándonos también un comentario, no sé si ustedes lo van a escuchar allá, pero este, él nos dice que como pensamiento de niño que no es, ¿verdad? Dormir con muchas frisas y quedarse dormido y que el reloj suene y que nosotros sigamos durmiendo, ¿verdad? Es una analogía muy bonita, ¿verdad? Pues, es una forma de expresarlo, pero aquí vamos a hablar acerca del espíritu. Vamos a hablar acerca de cómo nosotros interactuamos con la palabra del Señor, cómo nosotros vivimos la palabra y cómo o cuán despiertos estamos a las cosas que están sucediendo. Nosotros vivimos para acercarnos a Dios y nuestra fe es que nuestro Señor va a regresar. Y nuestro Señor Jesucristo nos dejó dicho, y bien claro que lo dejó dicho, que tenemos que estar atentos a las cosas que suceden, porque eso son las, o mejor dicho, es la forma en que sabemos cuánto o cuán cerca se encuentra nuestro Dios, ¿verdad? Y vamos a ver por qué es importante a través de la luz de la palabra y vamos entonces a comenzar con el estudio como siempre hacemos. Vamos a estar viendo, ¿verdad? No durmamos como los demás duermen. Vamos a hablar del espíritu, del alma y del cuerpo. Estos tres, pues son uno, ¿verdad? Tú eres un cuerpo que tienes un alma y que te da la vida el espíritu, ¿verdad? Porque la misma palabra nos enseña que Dios nos puso espíritu de vida en nosotros, nos mantiene vivos, ¿verdad? Ahora vamos a desglosar estos tres en un poco más de detalle, ¿no? Vamos a comenzar por el primero, que es el espíritu, ¿no? Y dentro del espíritu se encuentran lo que es la conciencia, ¿verdad? ¿Qué es la conciencia? Es eso que te habla
a tu mente, ¿verdad? A tu corazón. Y te dice, te redarguye, ¿verdad? Porque también está lo que es la intuición. Y te redarguye y te dice si tú estás haciendo algo bien o lo estás haciendo mal, ¿verdad? ¿Por qué eso sucede? ¿Por qué piensan que sucede? Porque esa es la manera en que Dios habla con nosotros, está el discernimiento también, ¿verdad? Ustedes han escuchado hablar, ¿verdad? Y esto más que nada para las mujeres, que hay un sexto sentido donde hay algo, ¿verdad? Que te habla y te dice, tú tienes 5 sentidos y ese sexto sentido es una intuición, es un discernimiento o es la conciencia, ¿verdad? ¿Por qué va más en las mujeres? Porque la mujer es más sensible en este aspecto. El hombre, por otra parte, en la forma que somos, ignoramos a veces como que no quiero escuchar eso. O en otras palabras, muchas veces somos tercos, ¿verdad? Pero cuando tenemos una relación con Dios, eso cambia. ¿Por qué? Porque esa relación con Dios nos lleva ¿a qué? A una comunión. Entonces, cuando tenemos una relación con Dios, que de la única manera que la podemos tener es en el Espíritu, ¿verdad? Porque nuestro Dios nos llama a vivir en el Espíritu. Tenemos un cuerpo físico, claro está, pero Él nos enseña en su palabra que tenemos que ser más espirituales que carnales, ¿verdad? Que el cuerpo, que el físico. Y ahí entra la comunión entre el hombre, entre el espíritu, la oración, la búsqueda, ¿verdad? Nos conecta con Dios y ahí entra, ¿verdad? Lo que es la conciencia, la intuición, el discernimiento, que eso es lo que nos permite, ¿verdad? Detenernos si hay un peligro. Lo que nos permite y nos lleva y nos mueve ¿a qué? A tener una relación con Dios en oración, en búsqueda, para que cuando vengan situaciones, ¿verdad? Nosotros podamos lucharlas, protegernos, guardarnos, porque nadie más te va a decir, más que el Espíritu te va a hablar a ti, que es el Espíritu mismo de Dios comunicándose contigo. Es la única forma que nos podemos comunicar con nuestro Dios, ¿verdad? Y a lo mejor usted dice, no, pero es que yo me arrodillo, oro, yo tengo que hablar, todo eso. Sí, pero vamos con calma, ¿verdad? Vamos a dejar que la palabra nos enseñe. En 2 de Timoteo, capítulo 1, versículos 7 y 9, dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, ¿verdad? Ahí estamos hablando de un espíritu. ¿Qué otra cosa nos dio? Poder, espíritu de amor y espíritu de dominio propio. ¿Y cómo nosotros nos vamos a dominar, verdad? ¿Cómo, verdad? Propiamente usted va a dominar su cuerpo a negarse a cosas que Dios te dice no hagas porque eso te perjudica. A través de esto, comunión con Dios, ¿verdad? Porque Él no nos dio espíritu de cobardía. Ustedes saben que en el Apocalipsis dice que cuando venga la ciudad celestial y sea puesta ahí para reinar Dios, dice que los que son cobardes, que los que son adúlteros, los que son homicidas, los que son borrachos, dice que no van a tener parte, no van a poder entrar a la ciudad. O sea, el que tenga ese tipo de espíritu, cobardía, tiene que trabajar porque Jesucristo, y Pablo lo escribe aquí, dice que tenemos que tener dominio propio. Tenemos que apartar ese espíritu a través de comunión. Tenemos por otro lado Mateo 26:4 que dice manténganse despiertos, ¿verdad? El tema es no durmamos como los demás duermen. Mateo 26:41 dice manténganse despiertos y oren para que no caigan en tentación. Tenemos que tener comunión de espíritu, ¿verdad? A decir verdad, el espíritu está dispuesto a todo esto. Pero ¿quién te detiene? ¿Quién? ¿Qué dice ahí? Pero la carne es débil. Si queremos tener una verdadera relación con Dios, tenemos que vivir en espíritu. Y tenemos que utilizar el poder que Dios nos dio y tenemos que adquirir esos espíritus que Dios nos dio, espíritus de dominio propio para poder dominar la carne, porque la carne es débil.
Hasta aquí estamos bien, ¿no? Ya vemos lo que el espíritu, cuál es el papel del espíritu en nuestro cuerpo, ¿no? En nuestro ser. Vamos a hablar del alma. Dice Ezequiel 18:4. He aquí que todas las almas son mías, dice Dios. Todas son mías. Pero hay algo. Como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía, dice Dios. El alma que pecare, esa morirá. Entonces vamos a ver que el alma es ingenua. ¿Quién enseña al alma? La alma es ciega. La alma ve a través de tus ojos. El alma es sorda. El alma oye a través de tus oídos. El alma no puede expresarse, pero se expresa a través de tu boca. Entonces estamos hablando que si el espíritu quiere tener comunión con Dios, pero la carne es débil, ¿con qué vamos a alimentar el alma entonces? Porque todas las almas son de Dios, pero aquella alma que pecare, esa va a morir. Entonces quiere decir que en el alma están las emociones. Y el alma se expresa de acuerdo a lo que tu espíritu o tu cuerpo le enseñe. ¿Tú quieres que el alma aprenda del espíritu o tú quieres que el alma aprenda de la carne? Las emociones están dentro del alma. ¿Dónde dice eso? Salmo 42:5 al 11, David dijo, ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Estamos hablando de emociones, ¿no? También David dice, Salmo 119:28, se deshace mi alma de ansiedad. ¿Qué es ansiedad? Una emoción. Susténtate según tu palabra. Entonces, ¿qué palabra vamos a utilizar para sustentar el alma? ¿Los deseos de la carne, el que es débil? ¿O vamos a vivir en el espíritu en comunión? ¿Verdad? Y todo lo que hagamos alimenta el alma. Y en el alma se posan, ¿qué? Las emociones. ¿Verdad? ¿Estamos entendiendo o hay que parar? ¿Verdad? Entonces esas emociones nos llevan ¿a qué? A pasiones. Y las pasiones son peligrosas porque las pasiones te llevan ¿a qué? A ser idólatra. Lo vamos a ver, está escrito. Entonces el alma está la mente y está la voluntad. Y aquí, ¿verdad? La palabra dice en Salmo 57:8, despierta alma mía, despierten salterios y arpas, que voy a despertar al nuevo día. David hablaba a su alma siempre. Y David tenía una comunicación y estamos hablando del rey David, aquel que tenía el corazón conforme al de Dios. Aquel que Dios se agradó de él y le juró que en su trono siempre iba a estar un rey. Y juró que por él iba a venir el que iba a salvar al mundo, ¿no? Que ese es el hijo de David. Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí, ¿verdad? Entonces, en el alma están las emociones, está el pensamiento, la voluntad, y el alma es ciega, es sorda, no entiende. Pero si dejamos, si la alimentamos, ¿verdad? Con cosas malas, con cosas que no edifican, con juegos y nada más, ¿verdad? ¿Qué va a pasar? El alma va a entrar ¿en qué? En una pasión, y esa pasión no va a ser servir a Dios. Entonces, si ya vemos esto, vamos entonces a hablar del cuerpo.
El cuerpo tiene la visión, tiene el olfato, tiene la audición, tiene el gusto, tiene el tacto. Estos son los 5 sentidos, ¿verdad? Del hombre. Pero hablamos de un sexto sentido, ¿no? Y es la comunión del Espíritu con Dios para que tome nuestra vida, ¿verdad? La mueva de acuerdo a la voluntad de Dios. Aquí tenemos la anatomía. La anatomía del cuerpo humano es cuerpo, alma y mente y espíritu, ¿verdad? Primera de Corintios capítulo 12 dice, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos, griegos, quien sea, sean esclavos, libres, y todos se nos dio a beber que de un mismo espíritu. ¿Cuál es ese espíritu que se nos dio a beber? Fuimos bautizados con el Espíritu Santo de Dios. Y todos tenemos, ¿verdad? Ese mismo espíritu. Y todos somos un cuerpo. Y fuimos bautizados con ese espíritu. Y debemos vivir los tres en armonía, ¿no? El alma, el espíritu y el cuerpo. Tenemos que escuchar al espíritu. Tenemos que someter al cuerpo, ¿verdad? Porque es débil, para que juntos cuidemos del alma. Porque todas las almas son de Dios, pero dice, aquella alma que pecare, morirá. Job 13:28, también Job, sabemos que Job conocía mucho de esto con todo lo que vivió, ¿verdad? Y dice que, y mi cuerpo se va desgastando como de carcoma, ¿verdad? Job sabe que su cuerpo se estaba desintegrando. ¿Qué tanta importancia le damos al cuerpo? ¿Verdad? Porque es lo que vemos. Pero no vemos el alma, no vemos el espíritu, pero como vemos el cuerpo, eso es lo más que nos interesa. Los que van al gimnasio a alzar pesas para ponerse fuerte y verse bien, o para los que les gusta darse maquillaje y arreglarse pelo y todo, ¿verdad? Y no estoy criticando nada de eso, eso es parte de nuestra vida, pero si uno le da más importancia a lo que es el cuerpo y se despreocupa de alimentar el alma y el espíritu, estamos mal. Estamos mal, porque entonces ya les dije, el alma es ingenua y todo lo que se venga para adentro, ella lo va a recibir. Somos encargados de tener un alma limpia. Primera de Corintios 15, del 1 al 40, y hay cuerpos celestiales y hay cuerpos terrenales, pero una es la gloria del celestial y otra la de los terrenales. Dios creó una diversidad de cuerpos, ¿no? Cuerpos animales. Si usted lee ese capítulo de Corintios, va a darse cuenta de que Pablo habla hasta de los astros, ¿no? Que son cuerpos celestes, los cuerpos angelicales. Pero hay una creación, ¿verdad? Que dice que tiene una gloria. Cuerpos terrenales. Esos somos nosotros. Ahora bien, todo el conjunto de alma, espíritu y cuerpo es lo que conocemos como nuestro ser. Cuando hablamos de nuestro ser, estamos hablando de espíritu, alma y cuerpo. ¿Qué sucede con eso? Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 22, dice, absténganse de toda especie de mal. ¿Qué es toda especie de mal? Todo lo que es malo, ¿no? Que el mismo Dios de paz los santifique por completo y guarde irreprensible todo su ser. ¿Qué les parece eso? No está hablando del alma, no está hablando del cuerpo, no está hablando del espíritu, está hablando de los tres. Tenemos que cuidar alma, cuerpo y espíritu en toda forma para que el día que el Señor venga, dice que guarde irreprensibles para que Él no nos reprenda.
Espíritu, alma y cuerpo para la venida del Señor Jesucristo. Vamos a leerlo otra vez, versículo 23. Que el mismo Dios de paz los santifique por completo y que guarde irreprensible todo su ser, espíritu, alma y cuerpo para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Aquel que los llama es fiel y cumplirá todo esto. Ahora yo les hago una pregunta y no necesariamente tienen que contestar. Pero viendo esto hasta aquí, ¿cómo tú te analizas para servir a Dios? ¿Tú te analizas cuidando solamente el alma? ¿Tú te analizas solamente cuidando el espíritu? ¿O tú te analizas simplemente cuidando el cuerpo? ¿Verdad? Nuestro Señor nos llama a cuidar cuerpo, alma y espíritu. Para que seamos irreprensibles. ¿Saben lo que es irreprensible? Que cuando Él venga por ahí, si no estamos bien con Él, nos va a reprender. Y muchos pensamos que ya estamos en una gracia de que Él ya nos guarda y nos cuida, pero el momento de darle cara y de presentarnos a Él, si estamos para ser reprendidos, nos va a reprender. Y créanme que la palabra dice que la reprensión de Él duele. Segunda de Corintios 5, estoy utilizando aquí Nueva Traducción Viviente, ¿verdad? A lo mejor ustedes allá les va a parecer un poquito diferente si está siguiéndome en su Biblia, pero ¿verdad? Esta es Nueva Traducción Viviente, un poquito diferente a lo que es Reina Valera Contemporánea. Pero dice esto: pues nos vestiremos con un cuerpo celestial. Nos vamos a vestir de un cuerpo celestial el día que el Señor venga y nos transforme. No seremos espirituales sin cuerpo. Hay un cuerpo, ¿verdad? No vamos a ser un alma divagando sin cuerpo. Vamos a tener un cuerpo. Mientras vivamos en este cuerpo terrenal, gemimos y suspiramos, pero no es que queremos morir y deshacernos de este cuerpo que nos vistes. Más bien, queremos ponernos nuestro cuerpo nuevo para que este cuerpo que muere, dice, sea consumido por la vida. Ustedes están viendo, el cuerpo que tenemos ahora mismo va a morir, se está consumiendo. Job nos lo dijo, ¿verdad? Job dijo que el cuerpo se estaba desintegrando, pero hay que cuidarlo porque el Señor lo va a restaurar, ¿no? Él prometió y dijo que aquel que muera lo va a resucitar en un cuerpo glorificado. Ese mismo cuerpo lo va a transformar y lo va a hacer nuevo, ¿no? Y Pablo dice aquí que gemimos y suspiramos, pero no es que queremos deshacernos de este cuerpo, sino que más bien queremos ponernos nuestros cuerpos nuevos. ¿Para qué? Para que este cuerpo que muere sea consumido por la vida. Dios mismo nos ha preparado para esto y como garantía, ¿qué dice? Nos ha dado su Espíritu Santo. El Espíritu de santidad de Dios se supone que habite en nuestro cuerpo, que more en nosotros, y ese Espíritu de santidad es el que nos va a ayudar a alimentar el alma y a cuidar el cuerpo, ¿verdad? Entonces, hay palabras donde dice que no constristamos al Espíritu, ¿verdad? Para que se vaya. ¿Y cómo constristamos al Espíritu, verdad? No sé si lo estoy pronunciando bien. ¿Cómo? Cuando fallamos, cuando desobedecemos, cuando no hacemos la voluntad de Él. Entonces, espíritu, alma y cuerpo somos un ser que Él creó. Y no estoy usando aquí. Entonces somos un ser que Él creó para que le demos cuenta a Él, para que vivamos en rectitud y para que seamos de Él completamente. No pienses que tú vives solamente para salvar el alma o el espíritu. Y no te olvides del cuerpo, pues el cuerpo es muy importante porque el Señor lo va a transformar. Y la palabra también nos enseña que Él va a castigar a aquel que le hace daño al cuerpo. Entonces, ¿qué tiene que ver todo esto con que no durmamos como los demás, verdad? Pues es muy sencillo, tenemos que entender cómo somos, qué tipo de ser somos, cómo somos creados, alma, cuerpo, espíritu. Pues para vivir despierto tenemos que saber cómo somos, ¿no?
Por eso hacemos esta introducción y ahora vemos a Marcos capítulo 13, 35-37 que dice esto. Así que ustedes deben mantenerse, ¿qué? Despiertos, porque no saben cuándo vendrá el Señor de la casa. Estamos leyendo la parábola del Señor, ¿verdad? Y dice que si al caer la tarde, o la medianoche, o cuando cante el gallo, o al amanecer, no sea que venga cuando menos lo esperen y los encuentre durmiendo. Esto que les digo a ustedes, se los digo a todos, manténganse despiertos. Eso dice Jesucristo. Y muchas veces decimos, no, es que aquello se lo dijo a los apóstoles. Oh, eso se lo dijo a los que estaban allí. No, ahora mismo Jesucristo nos está diciendo, y esto se lo digo a todos, manténganse despiertos. Porque si estamos distraídos en las cosas de este mundo, si dejamos que el alma se apasione, ¿cómo vamos a estar despiertos? Pues estamos durmiendo en otras cosas que no es nuestro Señor. Entonces, estas son las cosas por las que hay que velar, por lo que nuestro Dios nos dice, mantengámonos despiertos, ¿no? Efesios 5, 14 al 20 dice esto, ¿cómo nos vamos a mantener despiertos? Alejándonos de cosas que nos hacen daño. Por eso dice Efesios 5, 14 al 20, despiértate tú que duermes, levántate de entre los muertos. Esto significa que si no estamos con el Señor, estamos muertos. No hay otra forma, ¿verdad? Lejos del Señor, somos un alma, un cuerpo muerto. ¿Por qué? Porque el que está lejos del Señor vive en pecado. Y si te levantas de los muertos y reconoce que Jesucristo es tu líder, dice que te alumbrará. Por tanto, cuidado con su manera de vivir. ¿Qué clase de, cómo diría, consejo nos da? No duerma, cuidado con su manera de vivir. ¿Por qué? No vivan ya como necios, sino como sabios. ¿Cómo vivimos como un sabio? Practicando la palabra de nuestro Dios, ¿verdad? Ahora, ¿qué sigue diciendo? Aprovechen bien el tiempo, muchachos. Jovencitos, aprovechen bien el tiempo. ¿Por qué? Porque es corto. Y yo les puedo decir que desde que yo me fui a Texas, por 13 años, el Señor fue cambiando mi manera de ver la palabra del Señor porque fui escudriñándola, viéndola. Y me ha tomado 13 años entender muchas cosas y estoy apenas aprendiendo. Entonces, mi consejo es que aprovechen bien el tiempo porque eso dice la palabra, porque tu vida entera no te va a dar para conocer al Señor. Y si no conocemos al Señor, ¿cómo vamos a vivir en agrado a Él? Si desperdiciamos nuestro tiempo en otras cosas, ¿cómo vamos a saber cómo vamos a agradar a nuestro Señor? Porque los días son malos, dice. No sean pues insensatos, procuren entender cuál es la voluntad del Señor. Entonces, ¿vivimos para qué? Para aprender cuál es la voluntad de nuestro Señor. ¿Cuál es la voluntad de nuestro Señor? Le pregunto. ¿Cuál es la voluntad del Señor en tu vida? ¿Qué Él quiere que tú seas? ¿Qué Él quiere que tú hagas? Pues vamos a empezar por lo más práctico y sencillo, que seamos obedientes. Eso es lo más sencillo de la palabra de nuestro Dios, que conozcamos su palabra y que la practiquemos y la obedezcamos. Eso es lo que Él nos llama a hacer, ¿verdad? Eso es lo más práctico. Hay otras cosas más, las podemos implementar en nuestras vidas, pero vamos a empezar por lo más práctico, entender cuál es la voluntad de nuestro Señor. No se emborrachen con vino, lo cual lleva a desenfreno, más bien llénense del Espíritu. Volvemos entonces a ver que nuestro Señor nos llama a que nos llenemos del Espíritu para que podamos controlar nuestra alma. ¿De qué espíritu nos vamos a llenar? Del Espíritu de Santidad, que fue, ¿verdad? El que Él nos dio, que lo vimos aquí. No les voy a dar para atrás porque entonces me saca de sitio, pero ya lo vimos, ¿verdad? Que Él nos depositó de su Espíritu
porque Él nos va a transformar en nuestro cuerpo, ya sea que muramos o que vivamos, el día que Él regrese, Él nos va a transformar. Pero como garantía, decía el versículo, que Él nos dio de su Espíritu Santo y tenemos que cuidarlo. Entonces nos llenamos del Espíritu, ¿verdad? Porque Él no nos dio espíritu de cobardía, sino de poder, autoridad, de amor, dominio propio, ¿verdad? Son algunos de los espíritus de nuestro Dios. Nuestro Dios es el Señor de los espíritus. La misma palabra dice en Apocalipsis que Él tiene 7 espíritus. En Isaías habla de los 7 espíritus, de poder, de autoridad, de dominio. Eso lo podemos estudiar en la próxima clase. Hablen entre ustedes con salmo. Mira lo que dice aquí, versículo 18. No se emborrachen con vino, lo cual nos lleva al desenfreno. Más bien, llénense del Espíritu. Hablen entre nosotros, entre ustedes, con la gente, con todo el mundo que dice, hablen con salmos, con himnos, con cánticos espirituales. Canten y alaben al Señor con el corazón. En otras palabras, dice que no seamos necios, sino sabios. En otras palabras, hablemos de la grandeza de nuestro Dios. No perdamos el tiempo en cosas vanas, sino más bien educándonos unos a otros, ¿no? Versículo 20 dice, y den siempre gracias por todo a Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, yo hice esto a propósito, versículo Efesios 5:14, porque yo guardé lo más bueno para el final, ¿no? Como siempre, ¿a quién no le gusta más la parte buena al final? Porque la parte buena al final me dice a mí, entre ustedes ni siquiera deben hablar de inmoralidades sexuales, ni de avaricia, ni de ninguna otra clase de depravación, pues ustedes son santos. Entonces, hablar de lo que dice aquí expresa, nos ensucia. Estamos separados en santidad. La santidad significa ser separados. Somos apartados. Eso significa ser santos, ¿verdad? Mateo 6, 22, 24 habla acerca de la avaricia, ¿verdad? De que una persona no puede servir a 2 dioses. O ama a uno o desprecia al otro, ¿verdad? Entonces, pues habla de la avaricia. Ahí le puse Mateo 6, 22, 24. Lo puede leer. Sigue diciendo en Efesios 5, versículo 4, tampoco digan obscenidades, no hablen obscenidades. La palabra de Dios nos exhorta y no hablemos obscenidades, malas palabras, cosas, ni siquiera escuchemos obscenidades. ¿Verdad? Esto lo dice la palabra del Señor, no lo digo yo. ¿Qué dice? Tampoco digan obscenidades ni tonterías. Y perdónenme, ¿verdad? No quiero ser... Pero yo estoy leyendo lo que dice ahí. No hablemos tonterías ni palabras groseras. Eso no es conveniente. Estamos leyendo Efesios capítulo 5. Ustedes, versículo 5, bien saben que ninguno que sea libertino, inmundo o avaro, es decir, ningún idólatra, o en otras palabras, ser libertino, ser inmundo, ser avaro, se constituye como idólatra, ¿verdad? Tendrá parte en el reino de Cristo y de Dios. Sabemos que estamos viviendo en santidad, separados para Dios, buscando su voluntad, tratando de vivir la mejor manera para vivir en ese reino. ¿En qué reino? En el reino de Cristo, en el reino del Dios Padre. Porque Jesucristo va a ser el Rey de Reyes, Señor de Señores, que gobernará la tierra con vara de hierro, dice. Y cuando dice vara de hierro es que Él no va a darle tregua a nadie. Lo que está escrito se tiene que cumplir. Y hoy nos está dando una oportunidad, ¿verdad? Versículo 6. Que nadie los engañe con palabras vanas. Y aquí me gustaría detenerme un poquito porque hay muchas personas que nos engañan diciéndonos, eso no es nada. Ya Jesucristo pagó por tus pecados, tú tienes que estar tranquilo ahí. La palabra me enseña a mí que tengo que guardarme de toda cosa mala, peligrosa, que dañe el alma, el cuerpo y la mente, o el espíritu, perdón.
Nadie los engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios. La ira de Dios está al punto de venir a la tierra, ¿verdad? La venida de nuestro Señor Jesucristo viene acompañada de la ira del Dios Todopoderoso. Y todas estas cosas, dice Pablo aquí, ¿qué dice? Por todas estas cosas es que viene la ira de Dios. Entonces hay que ver esto con un respeto, ¿no? Y con mucha atención, y si nosotros nos podemos identificar en alguna de esas cosas que están escritas ahí, tenemos que buscar la manera de alimentar nuestra alma con la palabra de Dios y alejarnos de algunas de estas cosas. Porque estas cosas viene la ira de Dios sobre aquellos que no le obedecen, ¿verdad? Por tanto, no se junten con esa clase de gente. Si tú conoces personas así, lo mejor es alejarte un poco, porque la palabra misma nos enseña que esa persona te puede llevar, ¿verdad? A alejarte del Señor Dios Todopoderoso. Y estamos hablando de que el Señor va a reprender a aquellos, ¿verdad?, que no hacen su voluntad. Entonces, viendo todas estas cosas que están escritas ahí, que a lo mejor usted dice, pero a mí me dicen que por qué no puedo hablar malo, porque a mí me dicen que no puedo hablar grosería, porque eso no está escrito en la Biblia. Mira, ahí está escrito, Efesios capítulo 5, versículos 1 al 14, la palabra nos enseña que tenemos que ser obedientes y que tenemos que velar por las cosas que están escritas y dar cuenta a nuestro Dios. ¿Qué es lo que hacemos, no? Vamos a seguir. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, el 1 al 11, dice esto. Pero ustedes, hermanos, no viven en tinieblas como para que ese día los sorprenda como un ladrón, sino que todos ustedes son hijos de la luz e hijos del día. No somos de la noche ni de la oscuridad, ¿verdad? ¿Qué significa no somos de la noche? Significa que no vivimos haciendo las cosas que están prohibidas, como decía allí, ¿verdad? Porque el que vive haciendo esas cosas vive en oscuridad, en tinieblas. Versículo 6. Así que no durmamos como los demás duermen. Los demás pueden estar haciendo todas esas cosas, allá ellos, pero no están despiertos, no están conociendo la palabra de Dios, no están viviendo en rectitud, no le están haciendo caso a la misericordia de nuestro Señor. Los que duermen de noche duermen, los que se embriagan de noche se embriagan. En otras palabras, el que está ciego a todas estas cosas lo sigue haciendo y está en tinieblas. Pero nosotros, los que estamos aquí, los que escuchan allá, somos del día, debemos ser sobrios, ya que nos hemos revestido de la coraza de la fe, del amor y tenemos como casco la esperanza de salvación. Dios no nos ha puesto para sufrir el castigo, ¿verdad? No estamos para sufrir el castigo, pero si hacemos todas aquellas cosas que decía, no estamos para sufrir el castigo, sino para alcanzar la salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros para que despiertos o dormidos, en este caso aquí que estamos vivos o muertos, vivamos unidos a Él. Por lo tanto, anímense, edifíquense unos a otros, como en efecto ya lo hacen. Quiero que miren aquí el versículo 9 que está en rojo, dice, Dios no nos ha puesto para sufrir castigo. Eso es muy cierto, eso es muy cierto. Pero también nos dice Efesios capítulo 5, versículo 6, que nadie se engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre aquellos que no le obedecen. En otras palabras, Dios no te ha puesto para castigo, no estamos para recibir la ira de Dios, pero si somos desobedientes, entonces ¿cuáles son las consecuencias? ¿Verdad? Entonces, si nosotros leemos más que un versículo para beneficio de nosotros, pero olvidamos de las cosas que nos enseña,
estamos siendo como esto que dice aquí, que nos estamos engañando a nosotros mismos, esperando una redención, una salvación, mientras estamos viviendo una desobediencia. ¿Qué significa y así que no duerman como los demás duermen? Marcos capítulo 16, 17 nos dice otros son como los sombras otros son como los sembrados entre las piedras. Estamos hablando de otra parábola más, la parábola del sembrador. Al oír la palabra que estamos hablando hoy, enseguida la reciben con gozo. Pero como no tiene raíces, como no nos alimentamos de la palabra y no la seguimos regando, ¿qué dice? Su vida es como corta. Y al venir la aflicción o las persecuciones por causa de la palabra, enseguida tropiezan. Otros son como los que fueron sembrados entre los espinos. Estos son los que oyen la palabra, pero las preocupaciones de este mundo, el engaño de las riquezas y la codicia de otras cosas entran en ellos y ahogan la palabra, por lo que ésta no llega a dar fruto. Entonces, ¿qué significa estar despierto? Significa escuchar la palabra del Señor, obedecerla y vivirla y estar atento a las maravillas y misericordias de nuestro Dios. Porque si nos vamos detrás de otras cosas, puede ser que lo que acaeramos a nuestra vida es que la reprensión de nuestro Dios. Él dijo, no estamos puestos para recibir la ira del Señor, pero dice que si somos desobedientes, entonces la vamos a recibir. ¿Tienes sueño? No. ¿Estás seguro? Sí. Si tienes sueño, entonces, ¿qué te causa el sueño? Si yo digo no tengo sueño, pero vivo en pasiones, vivo ajeno al conocimiento de la palabra de Dios, ¿qué sucede? Algo me va a causar sueño. Algo me va a dormir, algo me va a hacer vivir en la tiniebla. Algo que no le agrada a mi Dios me va a hacer alejarme de Él. Por eso tenemos que estar despiertos. Él nos llama a estar despiertos, atentos, velando, viviendo. Los engaños de este mundo son inmensos. Cualquier tontería inofensiva nos puede engañar. Y sencillamente nos hipnotiza y nos duerme. Porque las cosas de este mundo están hechas para eso. Para entretener la carne y alejarte del espíritu. Absténgase de toda especie de mal, leímos ya. Que el mismo Dios de paz los santifique por completo y que guarde irreprensible todo su ser. Espíritu, alma y cuerpo. ¿Para la qué? Venida del Señor Jesucristo. ¿Para qué estamos velando y guardándonos y viviendo en obediencia? Para recibirlo, porque si no, cuando Él venga, entonces, ¿qué va a hacer Él? ¿Qué dice esa palabrita ahí medio roja? Nos va a reprender. Si tú estás irreprensible ahora, gloria a Dios, Él viene y no te va a reprender, pero si te tiene que reprender, lo va a hacer. Y hay una palabra que dice que cosa terrible es caer en manos de un Dios vivo, ¿verdad? Aquel que los llama es fiel y cumplirá. Y cuando leemos cumplirá todo esto, acuérdense en que va a cumplir la reprensión o nos va a tratar irreprensiblemente. Son dos lados, no es uno. Cuando leemos tenemos que ser analíticos y no nos podemos dejar llevar por las emociones, como muchos leen. No nos ha puesto para ira, Él va a venir, me va a llevar, pero viven vida desordenada. Así que,
Si ustedes quieren tener una buena vida con el Señor, relacionarse más con Él, yo les exhorto por estos primeros 3 meses que se metan en el libro de Santiago, capítulo 1 al 6, o la carta de Santiago, y escudriñela por varios meses. No la lean por leerla, pero escudriñela. Vean lo que dice ahí. Escuchen la exhortación, analícenla y vean los dos lados. El lado de amor, compasión y el lado de reprensión, porque la compasión y el amor, la palabra misma dice que padre no reprende a su hijo. Eso está escrito en hebreo y el Señor mismo lo hace. Así que hermanos, esta es la enseñanza de hoy, enseñanza que me ha tocado vivir, que he tenido que aprender y que he puesto mi vida, mi voluntad, mis pasiones y todo a los pies del Señor porque yo quiero agradarle a Él. Él me llama, Él me exhorta. ¿Por qué? Porque me ama y quiere que sea del agrado de Él. Si decimos que somos espirituales y que queremos vivir una vida en santidad, amados hermanos, tenemos que empezar por las cosas básicas. Efesios capítulo 5, del 1 al 14, nos habla acerca de nuestro diario vivir, de la forma en que nosotros nos expresamos, hablamos, comunicamos y cómo dice que no es bueno para nuestra vida. Así que vamos a orar, vamos a pedir a nuestro Dios que hoy estamos aquí sirviéndole. Estamos buscando agradarle, estamos buscando el ser misericordiosos, compasivos con otros, pero también tienes que entender que tú tienes que ser misericordioso contigo mismo, compasivo contigo mismo y cuidar de tu cuerpo, de tu alma y de tu espíritu. Ten conciencia, ¿verdad? Porque a lo mejor sabemos estas cosas, pero no las aplicamos, no nos interesa, ¿verdad? Pensamos que no vamos a tener consecuencias. Te exhorto, amados hermanos, a que hoy ores y que busques la palabra en las cartas de Santiago, capítulos 1 al 6, y que te orientes para que puedas tener una vida en santidad con nuestro Señor Jesucristo. Padre, te damos gracias, hemos orado, hemos buscado tu presencia, nos hemos comprometido a servirte, Señor, pero muchas veces ignoramos, mi Dios, lo que tú nos pides, lo que tú nos reclamas, lo que tú nos exiges, Señor. Ignoramos aquello que nos aparta y nos aleja de ti, Señor. Aquello que nos afecta directamente en nuestra relación contigo, Señor. Ayúdanos a ser siervos fieles, Señor. Ayúdanos, Señor, porque tu venida está cerca. Tu palabra nos enseña hoy mismo, Señor, que todo lo que hacemos es para poder recibirte, Señor, irreprensiblemente, para ser hijos de amor, hijos de compasión, hijos de obediencia a ti, mi Señor. Te pido, mi Dios, por mis hermanos que están allá, por las necesidades que tengan, Señor, bendícelos, guárdalos, ten misericordia de ellos, permite, oh Dios, que esta palabra, Señor, pueda edificar el alma de aquel que tiene necesidad. Te pido en el nombre de Jesús, tu misericordia y tu amor, Señor. Oramos, Padre. Amén. Gracias, mis hermanos. Entonces, terminamos la enseñanza de hoy y bueno, pues la próxima semana estaremos siguiendo con nuevas, ¿verdad? Enseñanzas. Estamos preparándonos para recibir a nuestro Señor, amados hermanos. Yo les he dejado mensajes a ustedes ahí y ustedes saben que yo les he dejado mensajes con un carácter o un sentido de urgencia y no es porque así lo siento ni nada, es porque se avecinan tiempos difíciles. Se avecinan tiempos donde tenemos, amados hermanos, que comenzar a enderezar nuestras vidas. Bendiciones, que la paz del Señor sea con ustedes y entonces la semana que viene los veo. Le dicen adiós a los que están aquí. ¡Ay! Bendiciones. Bien, hermanos. Hasta la próxima semana. Que el Señor los bendiga.